Am, Bien, buenas tardes desde Centro de Naturología Holística. Esta tarde el webinar que vamos a hacer va a tratar sobre la alimentación y lo que es una descodificación alimentaria. La mayoría de los pacientes de la consulta me conocen, para los que no. Mi nombre es Ivette González, me dedico a la nutrición, soy kinesióloga holística y me especializo en testar alimentos con este método de descodificación. Y bien, se preguntarán, ¿qué es eso de descodificación? Como la misma palabra lo indica, el testaje de descodificar alimentos me permite testarlos y estudiarlos en partículas y moléculas. ¿Cómo lo pueden apreciar en la diapositiva? Cuando someto un alimento a una ráfaga de luz infrarroja, me va a informar sobre la actividad de sus moléculas. Y cuando lo hago con la luz ultravioleta, me va a dar información sobre sus partículas. Esto sería un testaje de descodificación alimentaria con todo el protocolo correspondiente. Bien, esta descodificación alimentaria la hacemos siguiendo protocolos de kinesiología holística, que para los pacientes que no lo tengan tan claro, haremos un breve repaso. ¿De qué se trata la kinesiología holística? Es realmente un precioso método de diagnóstico bioenergético. Y digo precioso porque es un idioma con el cuerpo del paciente. Esta técnica, bien preguntada y bien entendida, hace que el organismo del paciente nos informe de todas las causas de sus desequilibrios. Este diálogo que entablamos es un diálogo holístico y respetuoso. Holístico, porque al testar contemplamos todas las partes de un ser humano, su parte química, su parte postural, estructural, contempla su parte espiritual y también contempla y testa la parte emocional. Por eso le llamamos holístico. Y es un diálogo respetuoso porque no va a haber ninguna técnica, ninguna sustancia que utilicemos que pueda hacerle daño al organismo del paciente ni desequilibrarlo. Para eso existen protocolos que seguimos para cerciorarnos de que no desequilibremos la salud del paciente. Bien, ahora adentrémonos en lo que es la alimentación, que es el tema que más nos atañe. Sobre la alimentación se ha escrito mucho, se dice mucho, se puede investigar todo lo que deseemos hoy en día por Internet. Por esto esta tarde nos vamos realmente a centrar en los temas que más nos interesan a nosotros como pacientes, que son el poder real que tienen los alimentos sobre nuestro organismo, la importancia que tiene seguir una recomendación alimentaria junto con los tratamientos de Kine y de qué consta un testaje de descodificación alimentaria. Bien, vamos allá. Nuestro organismo está formado por trillones de células, para ser más concretos, unos 37 trillones de células. Y los alimentos afectan a todas y a cada una de ellas. Entonces, podemos decir que los alimentos abarcan todos los planos de un ser humano: plano emocional, plano químico, plano estructural, plano postural. Y también podemos decir que los alimentos no solo se relacionan directamente con el sistema digestivo, que sí, pero también tienen un impacto directo sobre nuestro intelecto, o sea, sobre nuestra inteligencia, sobre nuestra memoria, sobre nuestra capacidad de aprendizaje, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra energía
nuestros patrones de sueño, estados de ánimo. También sabemos hoy en día que hay alimentos y formas de comer que pueden retrasar el envejecimiento y que pueden retrasar el deterioro de nuestros tejidos. También sabemos que hay alimentos y formas de comer que mejoran la depresión, estados anímicos. Entonces, podemos pensar, la comida no está solo para alimentarnos. Tanto la forma de nutrirnos como la actividad física no son solo facetas accesorias de nuestra vida, son partes fundamentales de nuestra vida y como tal debemos practicarlas de esa forma, incorporarlas en nuestra vida de esa forma. Veamos la diferencia entre alimentarnos y nutrirnos. Esto sería alimentarnos, que es el acto de comer. Nosotros decidimos cuándo, qué cantidad queremos de comer, cómo lo hacemos. Es un acto voluntario. Mientras que nutrirse es un proceso biológico de nuestro organismo, que al digerir, asimilar, metabolizar alimentos nos sirve para crecer y cumplir todas las funciones vitales que necesita el organismo. Es muy diferente alimentarse a nutrirse. También solemos confundir entre desnutrición y malnutrición. La desnutrición es prácticamente todos esos pequeñitos africanos que vemos por la televisión en anuncios de UNICEF, de organizaciones para el hambre, todos estos pequeños en los huesos, como pueden verlos en la diapositiva, con sus barriguitas distendidas, a los cuales les falta todo. Les falta calidad en la comida, les falta cantidad, les falta la frecuencia. Estos son seres desnutridos. Esto es desnutrición. Mientras que malnutrición pueden ser todos los pacientes que acuden a nuestra consulta. Este término sencillamente lo que quiere decir es un desequilibrio nutricional, ya sea por comer en exceso, por comer poco, por hacer mezclas incorrectas de alimentos, por ingerir alimentos con poca o ningún valor nutritivo o alimentos contaminados. Y es muy diferente estar desnutrido a malnutrido. Sin embargo, ambos representan un problema de recuperación en la salud. Un paciente desnutrido o malnutrido nos va a costar mucho más trabajo recuperarlo. Y relacionado con este problema de la desnutrición y la malnutrición, existe el término DEN, que es la desnutrición energética nutrimental. El anuncio, la investigación decía que solo era un problema de salud en los países en vías de desarrollo, en los países tercermundistas. Realmente esto no es así hoy en día. Este es un problema de orden mundial. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la FAO han revelado que la población de DEN hoy en día sobrepasa los 825 millones de habitantes, de los cuales 792 estarían en el tercer mundo y de los cuales unos 500 millones sería la población de niños. Estas cifras han cambiado en la actualidad, son mayores. También las investigaciones médicas decían que en los países industrializados, los pacientes que sufrían de desnutrición energética nutrimental eran solo los enfermos de cáncer, de enfermedades gastrointestinales, enfermedades hepáticas, renales, tuberculosis, pero no es así. Este problema engloba a la población mundial hoy en día. Lo que pasa es que en los continentes desarrollados como el nuestro, como el europeo, el problema es por exceso de alimentos más que por carencia. Y como mejor exponente tenemos el problema de la obesidad. Es una enfermedad crónica que hoy en día abarca unos 850 millones de personas en el mundo.
Bien, lo que quiero decir con esto es que un paciente que esté desnutrido o que esté malnutrido es un paciente que va a recuperarse muy lentamente. Así que es un factor que siempre debemos tener en cuenta para recuperar a nuestros pacientes. Y ahora, segundo problema. ¿Por qué es importante cumplir a rajatabla la forma de comer junto con el tratamiento que damos de kinesiología? Vamos a verlo. Bien, para esto yo realicé una encuesta entre los pacientes de la consulta y les pregunté, ¿piensan que la forma de comer recomendada es imprescindible para recuperarlo? ¿Seguirá fielmente durante todo el tratamiento la dieta sin saltársela? ¿Qué es más importante, los productos que va a tomar o la dieta que van a hacer? Una vez acabe el tratamiento, ¿volverá a su forma de comer habitual? Y que me dijeran cuáles eran los alimentos que más les costaba dejar. Bien, a la primera pregunta. ¿Piensa que la forma de comer recomendada era imprescindible para recuperarlo? Todos, casi todos me dijeron que sí. Creo que uno o dos de unos 87 personas que me contestaron la encuesta, unos dos dijeron que no. El resto sí pensaban que era imprescindible. Vamos a verlo en una gráfica. A la segunda pregunta, que si pensaban que seguirían fielmente durante todo el tratamiento la dieta sin saltársela. Aquí casi todos me dijeron que no, que por lo menos un día se le iban a saltar los fines de semana. Creo que solo hubo una persona que dijo que sí, que lo haría. A la tercera, casi todos contestaron que les parecía que ambos era importante para cumplir una recuperación, tanto los productos como la forma de comer. A la cuarta, que volverían a su forma de comer acostumbrada una vez acabaran el tratamiento, pues ahí hubo mitad y mitad. Y esta fue la gráfica. Y a la última, los alimentos que más les costaba dejar, en orden de importancia y que más contestaron, son los siguientes. El azúcar fue el que a la mayoría les costaba trabajo dejar. Después lo seguía de los cereales como el trigo, del alcohol en tercer lugar, los lácteos, los quesos, los fritos, el cerdo y la comida rápida. ¿Cuál es el problema? Esto que me dice me demuestra que los hábitos alimenticios son los más difíciles de cambiar. Y esto lo vamos a volver a ver en un rato en la diapositiva. Esto se va a volver a repetir. Pero resulta que es que el 80% del éxito del tratamiento radica aquí, en que se siga la forma de comer recomendada. Un 20-30% lo van a hacer los productos, sí, obviamente. Pero si se toman los productos y no se cuida la forma de comer, no nos vamos a recuperar. Esto que quede claro, es así. Entonces, ¿por qué? Los productos que solemos recomendar, que solemos testar, que salen en un testaje que tiene que tomar el paciente, van a cumplir una función. Pero ellos no van a poder cumplir ese propósito si nosotros comemos los alimentos que sugiere la dieta que evitemos. ¿Qué haría? Sencillamente, si no lo cumplimos, los órganos se pueden bloquear, confundimos nuestros sistemas, ralentizaríamos la recuperación, sencillamente no recuperaríamos al paciente de forma equilibrada. Dietas. Aquí he puesto en esta diapositiva 3 de las más comunes que suelen salir. Una dieta para cándidas, una dieta para parásitos y una dieta para equilibrar el pH ácido. Tenemos dietas para recuperar el hígado, dietas para las alergias, dietas para el páncreas y control de la insulina, hay dietas básicas
Hay dietas diversas para cada tratamiento, pues cada una cumple una función que va relacionada con el tratamiento que va a tomar. Y es muy importante. Entonces, veamos. En la dieta de la cándida. Esta levadura es una levadura muy inteligente con un gran poder de mutación y de evolución impresionante. Esto es innegable. Entonces, no debemos matarla, debemos controlarla porque ella va a cumplir función en nuestro organismo que nos va a ayudar. Entonces, ¿cómo la controlamos? Por inanición, no dándole lo que ella suele comer. Y entre eso está el azúcar, uno de los principales alimentos. Están los fermentos como el vinagre, están las levaduras, están las setas, a alimentos que suelen estar fermentados, como las aceitunas, los pepinillos, una serie, los cereales, una serie de alimentos que la alimentarían a ella. Esto debemos dejarlo para poder controlarla, obviamente junto con los productos que salen en el testaje. Veamos otra dieta. Para equilibrar el pH del cuerpo, algo tan importante como es el equilibrio ácido-base. Hay pocas funciones que se cumplen en nuestro organismo tan perfectamente como el equilibrio ácido-base. Cualquier alteración en nuestro pH puede nos puede alterar celularmente. Entonces, cuando le pedimos a un paciente que debe equilibrar su pH, le pedimos que deje comer alimentos como el azúcar, los cereales como el trigo, los alcoholes, las carnes, los fritos. Un pH equilibrado es clave para un buen funcionamiento orgánico. Un desequilibrio en nuestro pH. Miren todo lo que puede afectar a nuestro sistema nervioso vegetativo, o sea, nuestro sistema autónomo, el que va a cumplir con funciones autónomas. Puede alterar nuestra huella microbiana, puede alterar nuestras funciones inmunitarias. Haría que nos incapacitaría para eliminar desechos metabólicos tan importantes de efectuar, porque no queremos saturar órganos ni sistemas. Un pH desequilibrado generaría enfermedades crónicas de tipo reumático que suelen ser muy dolorosas. Daría problemas gastrointestinales, hepáticos, de fatiga crónica y hasta de cáncer. Entonces fijémonos qué importante es recuperar un pH junto con la dieta y los productos. Y tenemos la dieta de parásitos, que sigue el mismo proceso. Al paciente le damos un listado de alimentos que alimentarían a los parásitos. Si ellos dejan de comer esos alimentos, junto con los productos que salen, tienen la batalla ganada. Y de nuevo, los parásitos son unos microorganismos que nos habitan y que son bastante inteligentes. Están aquí en la Tierra antes que nosotros y saben evolucionar y mutar rápidamente. Entonces, no debemos pelearnos contra ellos, ni atacarlos, ni matarlos. Debemos controlarlos. Esto es muy importante de entenderlo. Ellos cumplen una función mutualista con el organismo del ser humano. Ellos nos ayudan y nosotros también. Desafortunadamente, para muchos de nosotros hemos heredado una cultura bacteriofóbica, que significa que nos han enseñado que los virus, las bacterias y el resto de microorganismos son nuestros enemigos, cuando esto no es así. Estos microorganismos más bien son nuestros aliados. Ellos son los que nos van a ayudar a sobrevivir. ¿Qué sucede? Que por miedo a esta cultura bacteriofóbica nos vemos rodeados de productos que nos intoxican y nos debilitan lentamente, debilitan todos nuestros sistemas. Y ahora con la pandemia pues se han añadido los geles, los alcoholes, en los cuales los utilizamos indiscriminadamente demasiadas veces al día. No hay ni un solo microorganismo
en nuestro organismo que nos agreda. Tan solo si nosotros le proporcionamos un terreno inadecuado, perdón, como un terreno ácido, ellos sí van a proliferar y van a dejar que entren otros microorganismos del exterior, nos invadan y nos agredan. Si nosotros mantenemos un equilibrio en nuestro terreno, ellos nos ayudarán. Porque somos un holosimbionte. ¿Y qué es un holosimbionte? Es mi organismo, es tu organismo, es el organismo de todos como anfitrión, más todos esos microorganismos que nos habitan de forma interna y externa. Pues como definición, aquí lo pueden leer, es un conjunto de ecosistemas integrados y evolucionados que formamos una unidad indivisible. Ninguno es más importante que otro. Vale, volvamos a los hábitos alimenticios porque es el gran problema de todos los atascamientos en las formas de comer. Veamos. Los hábitos alimenticios son los más difíciles de cambiar. ¿Por qué? Porque tanto el cerebro como el intestino se vuelven fácilmente adictos a sustancias que contienen ciertos alimentos. Estas sustancias son sustancias opiáceas. ¿Cuáles son los opiáceos? En los lácteos tenemos la caseína, son sustancias adictivas. En los cereales tenemos las gliadinas, aquí tenemos otro opiáceo. Y el azúcar en sí es un veneno adictivo, sencillamente. También es uno de los hábitos más difíciles de cambiar porque el intestino comparte su origen con el cerebro y va a permanecer siempre ligado, al que va a permanecer siempre ligado. Uno de los motivos es porque durante las primeras etapas del desarrollo de un embrión, en la zona donde va a acabar formándose, desarrollándose la cabeza, se van a formar dos cavidades. Una de estas cavidades evolucionará hacia abajo, dando lugar a las diferentes partes del intestino. Y es por esto que son tan parecidos en forma y función. Ambos, tanto el cerebro como el intestino, nos alertan de peligros, de todo, nos defienden inmunitariamente, nos ayudan a tomar decisiones, comparten una red neuronal muy parecida y enorme, producen y utilizan los mismos neurotransmisores y ya sabemos que son susceptibles a adicciones. Entonces, ¿cuál sería el sistema que nos defendería de todo esto? Nuestro sistema inmunitario. Pues nadie realmente quiere caer enfermo, nadie quiere sufrir dolencias de una enfermedad, todos queremos vivir una vida plena, sin enfermedades, y este es el único sistema que nos va a proteger. Nuestro sistema inmunitario, que está muy ligado a nuestra salud, a nuestro intestino y microbiota intestinal. Y veamos. El sistema inmunitario, para que rinda apropiadamente y nos defienda correctamente, va a depender de varios factores. Va a depender de los patrones de sueño que sigamos, del medio ambiente en el que vivamos, del ejercicio que le demos a nuestro organismo, de la cantidad de estrés que tengamos y en un mayor grado, un 75, 80, yo diría que hasta más, por ciento de nuestra microbiota intestinal. Por ende, de nuestra alimentación. Y veamos por qué. Recordemos, prácticamente todas las enfermedades se relacionan con una disfunción inmunitaria. Nuestra inmunidad y microbiota intestinal dependerán directamente de lo que comamos. Y toda alteración y o desequilibrio orgánico suele tener su origen en el intestino. Veamos. Un 80% de nuestras células inmunitarias se alojan en el intestino, de las cuales, de esos 100 billones, unos 29, 30 trillones son células inmunitarias.
Tendremos unas 10.000, unas 1.000 bacterias diferentes en nuestro intestino. Fijémonos qué grande es nuestra microbiota intestinal. Este es uno de los motivos por los que no solemos confeccionar menús a nuestros pacientes. Nos piden mucho que le hagamos un menú para desayunar, para almorzar y para cenar, pero realmente no sería lo suyo. Y explico por qué. Nuestra microbiota, para que sea fuerte, para que nos defienda, depende de la variedad de los alimentos. Entre más variado comamos, más fuerte ella es. Por eso no ceñimos a nuestros pacientes a menús, sino todo lo contrario. Sencillamente les damos un listado de alimentos que deben evitar para recuperarse y después ellos pueden comer todo lo que quieran. Y pues esta es una de las explicaciones a todos los pacientes que nos piden que les confeccionemos menús, es por esto, porque deben comer de forma variada. Y la verdad no solemos hacerlo, solemos por comodidad desayunar casi siempre lo mismo o los mismos alimentos, almorzar y cenar casi siempre las mismas cosas. Esto deberíamos cambiarlo, es un consejo. Bien, para los que no sepamos la diferencia entre la microbiota y la microbioma, el microbioma es: la microbiota es ese conjunto de microorganismos que nos alberga, todos esos virus, bacterias, hongos, arqueobacterias. Y el microbioma es el conjunto de genes que todos ellos tienen. Esa es la diferencia. Nosotros albergamos una microbiota intestinal, microbiota. Entonces, podemos decir que todas las enfermedades comienzan en el intestino, sabiendo esto. Pero también la buena noticia es que toda recuperación también va a comenzar en este órgano, en el intestino. Nuestra inmunidad y microbiota intestinal van a depender directamente de cómo nos alimentemos. Por favor, no solamente leámoslo, de verdad, acordémonos de esto cada vez que vayamos a comer. Y ahora vamos a explicar un poquito de qué trata una descodificación alimentaria. Bien, este testaje lo que me va a permitir es identificar todos aquellos alimentos que puedan estar bloqueando, agrediendo o intoxicando el organismo. Cualquier sustancia química tóxica que venga dentro del alimento la voy a poder testar e identificar. También voy a poder testar qué mezclas no debe hacer el paciente y, no menos importante, también voy a poder testar qué alimentos actúan como medicamento para su salud, que los hay. ¿A quién le recomendamos una descodificación alimentaria? Bien, se la recomendamos a aquellos pacientes que vienen con problemas digestivos de repetición, que no terminan de equilibrar su sistema digestivo, de que siempre dan la cara por el problema digestivo. O también para aquellos pacientes que les vayamos a dar de alta. Vuelvo al punto 1. Pacientes con problemas digestivos. Puedo decirles, confirmarles, el 99% de todos los pacientes que acuden a la consulta vienen con problemas digestivos de diversa índole, pero todos vienen con alguna alteración digestiva. Y ahora, a los pacientes que les damos el alta, sencillamente ya los mantenemos equilibrados y lo que les pedimos es manténganse en salud con una forma de comer sana, apropiada para ti. Esto sencillamente, y me gusta siempre ponerlo en mis webinars o diapositivas, es una de las célebres frases del gran Hipócrates, en la cual yo creo fielmente, y es la que muchos conocemos, y es la que dice: que sean los alimentos los que te curen, y que tu medicina se base en la forma de comer que lleves. Esto es una gran verdad que sí se puede llevar a la práctica. Bien, para hacer un test de descodificación alimentaria seguimos 4 protocolos. Un protocolo de Kine, que es el que me va a liberar al paciente de cualquier bloqueo orgánico que tenga.
necesito tenerlo desbloqueado para cualquier pregunta que yo le haga y cualquier respuesta que me dé sea lo más feasible posible. Cualquier testaje a continuación que yo haga va a ser el preciso, el justo. Seguidamente hago un protocolo anabólico anfibólico donde testo los macronutrientes, glúcidos, lípidos y proteínas. Después hago un protocolo catabólico donde testo el alimento en forma completa. Y por último, ya hago un testaje concluyente de los alimentos. Lo que buscamos con este protocolo es cómo funciona la lógica orgánica de ese paciente con relación a la alimentación. ¿Por qué testo el anabolismo antes del catabolismo? Porque antes de testar un alimento entero tengo que ver cómo celularmente él lo va a recibir. A mí me interesa saber cómo metabólicamente va a funcionar ese organismo desde su parte más íntima, más interna, a la parte más externa. Cómo van a reaccionar sus células cuando entren en contacto con el macronutriente. Después ya testo el alimento completo. Durante el anabolismo es un testaje bastante amplio que me puede dar toda la información que yo desee preguntar. Es un mapeo bastante completo del organismo del paciente. Tengo ampollas informativas que me van a informar sobre la relación que haría determinado alimento con su ATP, su energía celular, con la bomba sodio-potasio, sea con el funcionamiento de la membrana celular, si su célula se está nutriendo correctamente y eliminando correctamente. Me hablaría de si ese alimento le proporcionaría carencia nutricional o si le intoxicaría celularmente. También podría averiguar si se ve involucrada la CTH, que es una hormona de la hipófisis que estimula la producción de adrenalina. Si una vez yo testo ese alimento, me lo corrige la ACTH, significa que el cuerpo entra en estrés con ese alimento. Y esto me lo dice esta ampollita de ACTH. Puedo averiguar si es un estrés físico o un estrés metabólico, con cortisol o con adrenalina. También puedo averiguar si tiene algún problema con la insulina, una futura diabetes, problema con el páncreas, si hay problemas entre el paso glucógeno-glucagón, glucosa-glucógeno. Es infinito. Con este testaje anabólico puedo preguntar todo lo que yo desee sobre el organismo del paciente que me interese a mí saber, hasta si está relacionado con problemas emocionales. Una vez paso al testaje catabólico, aquí, como ya dije antes, testo el alimento completo. Y esto lo que me indica es si una patata, como patata entera alimento, le da problemas. No la glucosa, que ya la testé antes. Si al testar una patata tengo problemas, lo que me quiere decir es que su organismo no puede convertir esta patata en glucosa. Y eso podría ser por diversas causas. Puede ser por una disbiosis intestinal, por una carencia digestiva, pues ya lo averiguaría. Por lo general suelen ser carencias digestivas como falta de gastrina o de secretina o de colecistoquinina. Esto ya lo podría testar. Y por último, hago mi testaje concluyente de alimentos con las luces ultravioleta y luces infrarroja. Aquí ya determinaría qué grupo de alimentos debe dejar de comer hasta la próxima vez que vuelva a testarse. Bien. Ahora vamos a referirnos a dos casos que hemos tenido recientemente. El primero es un varón de 34 años que acudió a nuestra consulta en abril del año pasado. Bien, él refería crisis asmáticas desde que era pequeño, desde aproximadamente los 14 años de edad. Las ha tenido intermitentemente, recurrentemente hasta la actualidad. Obviamente utilizó ventolines, inhaladores.
También lo diagnosticaron de alergias. Tenía alergias a ácaros, a las gramíneas, a los mohos, al pelo de los gatos, al polen y también le recomendaron antihistamínicos. Tenía diferentes problemas digestivos, a lo cual le diagnosticaron un colon irritable. Y también sufría de estrés general, laboral, familiar, de toda índole. Terminó realizando 3 tratamientos con diferentes productos que se centraron primordialmente en equilibrar su microbiota intestinal. Tratamos sus cándidas intestinales, mohos, levaduras y demás microorganismos. También hizo otro tratamiento para recuperar funciones hepáticas y de vesícula biliar. También hizo otro tratamiento que recuperó vías respiratorias y crisis asmáticas. Esto en este orden. Pudimos recuperarlo una vez recuperamos el equilibrio de su microbiota intestinal. Cuando terminó estos 3 tratamientos, le recomendamos una descodificación alimentaria, que nos reveló que su mucosa intestinal aún seguía permeable. Y la verdad es que estaba bastante desnutrido, de lo cual él se quejaba. Sus crisis asmáticas sí habían mejorado bastante, su sistema digestivo estaba mejor, pero dijo que cuando comía un alimento de los que no debía, enseguida se inflamaba y le daban náuseas. Cuando hice la descodificación alimentaria, me di cuenta que aún debía evitar ciertos alimentos, como los azúcares, todos, los cereales que conllevaban gluten menos la avena, el cerdo, el alcohol, alimentos industrializados, el lenguado y algunos otros más, como alimentos que lo ayudaban para nutrirse, para recuperarse, estaba el pavo, el arroz integral, las nueces, las almendras, las semillas de chía, las semillas de cáñamo, el cilantro en hoja, todas las frutas, higos, dátiles y orejones. Y después de 2 meses de estar comiendo de esa forma, había ganado peso, se veía más nutrido, no había vuelto a sufrir a día de hoy ningún episodio asmático, no tenía más síntomas de colon irritable y podía decir que su estrés había bajado. Nuestro segundo caso, una mujer de 54 años que también acudió a nuestra consulta el año pasado, antes de la pandemia. Ella refería problemas digestivos desde hacía aproximadamente unos 10 años. También le habían diagnosticado un colon irritable. Había sido operada de amígdalas de niña, de anginas, sufría de faringitis crónica con muchos cursos de antibióticos. Tenía bronquitis de repetición, a lo cual había tomado varias cortisonas. Siempre sufría de ganglios inflamados, de dolores de cabeza, problemas circulatorios, retención de líquido. Decía que se cansaba siempre, tenía un cansancio general, que se levantaba ya cansada. También refería que se le caía el cabello, que le crecía muy lentamente, que sus uñas eran débiles y que su piel estaba seca. También comentó que se había retirado los empastes dentales de mercurio sin precaución. Todos los 6 se los retiró en la misma visita al dentista, de una sola vez. Y de esto coincidencialmente, hacía aproximadamente 10 años. También decía que le crujían las articulaciones. Por lo general, cuando retiramos empastes de mercurio sin precaución, el torno con el que utilizan para retirar los mercurios crea un ambiente caliente dentro de la boca y es cuando más fácilmente puede viajar el mercurio a la sangre. Suele intoxicarnos más. Fue curioso que sus problemas comenzaron justo después de que se sacó todas esas 6 amalgamas de mercurio. En fin, efectuó 2 tratamientos. El primero fue para equilibrar su sistema digestivo. Tenía carencias de ácido clorhídrico, su vesícula biliar estaba bloqueada. Trabajamos su hepatocito, o sea, su célula hepática, su astenia general, obviamente el control de sus microorganismos intestinales, hizo una dieta de cándidas, después hizo
un control de bacterias intestinales, un drenaje de metales pesados, ya se pudieron trabajar sus metales. Obviamente sus órganos emuntorios ya estaban más limpios para poder drenar los metales pesados con los quelantes que tomó. Seguimos trabajando su hepatocito, su anemia, sus problemas circulatorios. También le dimos drenadores para ayudarle a eliminar todos estos metales pesados y en este tratamiento hizo una dieta básica. Una vez le efectuamos la descodificación alimentaria, encontramos que debía dejar de comer por el momento todos los cereales que conllevaran gluten, la mayoría de los azúcares y sus sustitutos. Ella solo permitía, era el azúcar de palmira, creo que era la única que permitía, y la tagatosa, sí. Debía dejar de comer mariscos, ciertos pescados, el aceite de maíz, el vinagre y la sal refinada. En su caso, debía evitar mezclar las grasas y las proteínas, las grasas y la glucosa y frutas con las comidas. Un mes y medio después de hacer este tratamiento con la descodificación alimentaria y al haber dejado estos alimentos, cuenta que su inflamación intestinal había remitido, se encontraba mucho mejor, tenía más vitalidad, no como antes, pero que estaba muy mejorada. Prácticamente no le habían vuelto los dolores de cabeza, que ahora eran muy leves, y se había desinflamado, había perdido mucha retención de líquido que tenía. Y bueno, hasta aquí llega este webinar esta tarde. Para los que deseen hacer preguntas, pueden escribirlas y yo con muchísimo gusto se los contestaré. Pues me despido y que tengamos una buena tarde.